Moisés era un hombre que no era un hombre que hablaba con una fluidez. Moisés, como que en cierta manera sus palabras se le trababan para poder expresarse, y él pone ahí otra traba delante del llamamiento de Dios para no cumplir la orden de Dios. Pero Dios le dice: mira, tu hermano, tu hermano te será por boca y tú irás junto con él. Lo que yo les quiero decir en esta mañana y mostrar el mensaje es este: iglesia, cuando Dios tiene un plan con ustedes, no importa lo que suceda, Dios lo va a cumplir. Pasarás por el desierto, sufrirás quizás por algún tiempo, por algunos años, pero en el tiempo predestinado de Dios, tú llegarás a estar en el lugar donde Dios te ha llamado. Amén. Un aplauso al Señor en esta preciosa hora. Moisés 40 años pensó que era algo. 40 años vivió pensando que no era nadie en el desierto, y 40 años vivió en el tiempo y en el llamamiento de Dios, los 40 años en el desierto. Iglesia, el cumplir a veces el llamamiento de Dios no va a ser de la noche a la mañana. Amén. Y quizás usted dirá: pero ¿por qué Dios quiere que yo vaya y le predique a mi familia? ¿Por qué Dios quiere que yo le sirva al Señor en esta área de la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que yo haga esto o haga aquello? Es porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones de acuerdo a su voluntad para edificar su iglesia. Algunos son buenos con el martillo, algunos son buenos con el serrucho, algunos son buenos con el taladro, algunos son buenos para cortar la madera, para edificar una casa, pero cada quien tiene una función y tiene una obra. En la iglesia los dones que Dios da son para edificar a su pueblo. Algunos tienen la lengua, otros tienen la profecía, otros tienen el discernimiento de espíritu. Hay dones de servir, hay dones de hacer misericordia, hay dones de ser bondadoso de acuerdo a Romanos, donde hay con liberalidad. Hay varios dones de parte de Dios, y cada vez que usamos los dones de acuerdo a la voluntad de Dios, usamos los dones para edificar el cuerpo de Cristo y para bendecir a las personas a las cuales Dios nos pone en contacto con ellos, para que a través de su vida Dios puede orar en ellos, y a través de usted Dios se puede manifestar para traer salvación a la gente que no conoce al Señor. Amén. El tener un llamamiento de Dios, amados hermanos, muchas veces le causará a ustedes problemas dentro de su propio hogar. Cuando Dios tiene un llamamiento con ustedes, ustedes tendrán a veces que cruzar un desierto. A veces tendrán que enfrentar problemas dentro de la misma cuna familiar de su hogar por causa del llamamiento que Dios le hace a usted. Cuando Dios le llama a usted para ser salvo en Cristo, algo que Dios ya había mirado desde la eternidad. La Biblia dice en la carta a los Efesios que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había mirado a usted, me había mirado a mí. Pero cuando Dios lo escoge dentro de su familia, puede ser que usted sea la única persona cristiana dentro de su familia, o que usted sea la primera semilla que brota dentro de su familia. Dios ya lo había mirado desde antes de la fundación del mundo, pero cuando Dios lo llama dentro de su familia, ¿sabe lo que sucede? A veces se crea una cierta contienda, o a veces se crea un cierto rechazo dentro de la misma familia. El Señor dice que se levantaría la nuera contra la suegra, y la suegra contra la nuera, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Por qué? Por causa de la fe en Él. Y la Biblia dice: los enemigos serán los de su propia casa. Amados, cuando José tiene un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento que ni él entendía, ni su padre Israel, Jacob, lo entendía, mucho menos sus hermanos lo entendían. Pero él les decía: miren, tuve un sueño, muchachos, y en el sueño teníamos manojes de trigo. Mi trigo se ponía en medio, y el trigo de ustedes se inclinaba hacia mi trigo. Y luego les decía: tuve otro sueño, muchachos. Soñé que había varias estrellas, y yo estaba en medio, y el sol y la luna se inclinaban hacia mí, y las estrellas se inclinaban también hacia mí. Dios le estaba dando a José lo que iba a pasar en un
futuro con José. José no sabía qué clase de sueños eran estos. José no entendía el llamado de Dios para su vida. Su padre se quedaba pensando y decía: ¿acaso yo y tus hermanos te haremos veneración a ti? Sus hermanos mucho menos. Al ver el llamamiento de Dios, al ver la gracia de Dios sobre José. José era un hombre entendido, que sabía leer y sabía escribir. Era un joven sabio a quien su padre lo amaba y lo vestía de una túnica de diferentes tipos de colores, porque era uno de los hijos de su vejez. Pero no entendían ellos el plan de Dios. Pero para que el plan de Dios se llevara a cabo, iglesia, José tuvo que pasar muchas cosas para cumplir el plan de Dios. Es verdad, amén. Pero cuando Dios pone su mirada en ti, brinque quien brinque. Escucha esto. Los hermanos de José lo odiaban. En una ocasión tramaron, y usted conoce la historia, tramaron porque querían deshacerse de ellos, querían matar. Pero alguien dijo: no lo matemos, echémoslo a este hoyo. Pasó una caravana de ismaelitas mercaderes rumbo a Egipto. Lo sacaron y lo vendieron. Hasta luego, hermano, olvídate de nosotros. Y la Biblia dice que ellos dijeron: ahora, ¿cómo vamos a decirle a papá que José ya lo vendimos? La Biblia dice que ellos agarraron la ropa de José y mataron a un animal, le llevaron la sangre de José ensangrentada y mintieron. Cuando el papá Jacob les dice: ¿dónde está mi hijo? Él le dice: no llegó hasta nosotros, sino que encontramos su ropa. Es esta la ropa de él. El padre la reconoció. Y dice: quizás alguna fiera salvaje lo encontró en el camino. Y el padre hizo duelo por José. Escucha esto. Cuando Dios tiene un llamamiento contigo, aunque tú y yo estemos en el mundo, aunque el diablo te haya querido matar, aunque alguien te haya puesto una pistola en la cabeza y te diga: ¿sabes qué? De aquí no sales vivo de este baile. ¿Por qué te metiste con mi novia? Y usted andaba como abogado, borracho por causa del vino. Usted pensó que era su esposo, que era su novia. De repente le echa el brazo y de repente acerca un tipo con una pistola atrás y dice: ¿sabes qué? Tú de aquí no sales vivo. Y a usted se le bajó la borrachera en ese momento. Pero como Dios tenía un plan con usted, Dios no permitió que el enemigo le matara, porque Dios quería cumplir su llamamiento en su vida. Un aplauso al Señor en esta preciosa hora. A José lo quisieron matar, le quisieron cortar la vida prematuramente, le quisieron cortar el plan, el llamamiento de Dios, y se deshicieron de él. Quizás, hermanos, pensaron: nunca lo vamos a volver a ver en nuestra vida. Hasta luego, hermano. Escuche esto. A veces cuando Dios te habla, iglesia, y si Dios te ha hablado, y a veces dice: Señor, pero ya me hablaste. Pero a veces en vez de que las cosas vayan para adelante, como que se dan 4 pasos para atrás, y doy uno, y de repente como que sucede algo y me voy rebotando una vez para atrás. Señor, ¿qué sucede? Si tú me has dicho que me vas a bendecir, si tú me has dicho que me vas a usar, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué es que viene tanta calamidad? ¿Por qué es que viene tanto problema, Señor? ¿Acaso realmente no hablaste tú? ¿O fue el hombre que me habló? Se detiene. Amén. David, amados, para llegar al cumplimiento de Dios pasaron años para llegar a ser el rey de Israel. David, para que llegara al trono de Israel, pasaron años desde que el profeta Samuel viene y Dios mira la mirada. La Biblia dice que Dios había desechado a Saúl porque Saúl era un hombre que no quería acatarse a la voluntad de Dios. Era un hombre que le gustaba sacrificar para Dios, pero no le gustaba obedecer a Dios. Y Dios, por el profeta Samuel, le dice que la obediencia era mejor que el sacrificio. Y Dios le dice: me levantaré a un rey conforme a mi corazón. Dios busca sobre todo Israel a alguien conforme a su corazón. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos.
Dios dice, me buscaré, me levantaré un rey conforme a mi corazón. Y la mirada de Dios puesta sobre un jovencito, de acuerdo a la historia, un joven rubio. De acuerdo a la historia, se dice que tenía como unos 16 años. Un joven rubio, de hermoso semblante, pastor de ovejas, que no tenía experiencia en un campo de batalla. Los reyes tenían que ser hombres fuertes, hombres ejercitados en la batalla, pero Dios, la Biblia dice que no mira como miran los hombres, iglesia. Dios mira el corazón. Amén. ¿Cuánto creen que Dios ve el corazón? Un aplauso al Señor. Si usted cree que Dios ve el corazón. No un hombre elocuente. Los pastores en los tiempos bíblicos era un oficio muy bajo. No era un oficio muy apreciado. No era un oficio muy elevado, era un oficio bajo, amados hermanos. Por eso que a los humildes de la tierra exaltó Dios. Es por eso que el mensaje de los ángeles de nacimiento del Mesías no vino a la jerarquía israelita, no vino a los sacerdotes israelitas, sino que vinieron a unos pastores que estaban velando sobre la vigilia de la noche sobre su rebaño. A lo humilde vino Dios para levantar y para levantar lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. De un aplauso a Dios en esta preciosa obra. Y Dios levanta a David. Viene el profeta y lo unge con el cuerno de carnero, de acuerdo a sus ungieros tiempos bíblicos. Y David se queda pensando, oh, Dios mío, pero ahora yo qué voy a hacer. Y pasan varios años, Saúl todavía se queda en el trono. Y pasan varios años, David tiene que huir de aquí para allá, de allá para acá, a veces hacerse loco para que no lo matara el ejército enemigo cuando andaba huyendo fugitivo de la espada del rey Saúl. Y David tuvo que pasar un proceso, pero nadie le pudo tocar la vida a David. El diablo a través del rey Saúl no lo pudo tocar, porque la Biblia dice que el rey Saúl era atormentado por un espíritu inmundo. ¿Qué son espíritus inmundos? Son demonios. Y lo único que buscaban era acabar con la vida de David, aventándole lanzas a David o buscándolo con sus hombres de guerra para matarlo. Iglesia, si Dios te ha llamado, si Dios te ha hablado a ti, si Dios te ha dicho que tiene un propósito contigo, aunque tú no veas de la noche a la mañana el propósito de Dios en tu vida, aunque en vez del propósito veas adversidad, pero ¿sabes qué? Nada y nadie te podrá hacer daño, nadie podrá tocar tu vida y nadie te podrá cortar prematuramente del plan de Dios, porque cuando Dios pone su mirada en alguien, Dios es poderoso para cumplir su propósito en tu vida. Dios cumple su plan en la vida de sus siervos, amados hermanos. Mire, todos tenemos nuestras propias deficiencias, debilidades, nuestro propio carácter. Todos tenemos a veces en cierta manera áreas en las cuales necesitamos mejorar de parte de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios me puede usar a mí? Amado, Dios te usa a ti para que el enemigo se dé cuenta de que Él puede transformar tu vida y cambiar lo negativo en positivo. Den un aplauso al Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Dios le habla a un hombre llamado Jonás. Y lo que está sucediendo en este tiempo es de que el pueblo de Israel está siendo oprimido por los asirios, y la capital de Asiria era Nínive, capital del reino asirio. Hombres depravados, hombres idólatras, hombres que odiaban al pueblo de Israel y solamente iban al pueblo de Israel para saquear sus bienes, para oprimirlos, para mantenerlos debajo de su dominio. Hombres despiadados. De acuerdo, escuche esto, de acuerdo a la violencia de los asirios, ellos despellejaban a la gente, amados, despellejaban a la persona, le quitaban la piel a la persona y los colgaban a la puesta del sol, a lo abierto del sol, a que el sol viniera y comiera la piel de la gente con el calor, y los animales vinieran y comieran la piel de la persona.